En la Biblia hay muchas profecías relacionadas con las presentes condiciones del mundo. Una de ellas está registrada en el capítulo 2 del libro de Daniel y dice que el Dios del cielo establecerá un reino en un tiempo que se designa como en los días de aquellos reyes. ¿Qué significa esta promesa para la doliente humanidad? Hoy, en el programa Francisco y Ernesto, se discute esta parte de la palabra de Dios, con el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad para todos. Estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. La porción de la palabra de Dios que hoy se discute es muy animadora. Daniel es considerado como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. La profecía a que usted alude se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículos 31 al 41. Veo que usted ya la tiene lista. Sí, y me doy cuenta de que esta profecía tiene por base un sueño que disturbó en gran manera al pagano rey Nabucodonosor. El rey no logró recordar los detalles del sueño, pero Daniel vino en su ayuda. En el sueño, el rey vio una imagen semejante a un hombre. Esa imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Ese fue un sueño muy fuera del ordinario. Pero Ernesto, usted no nos ha relatado todo el sueño. No, viene algo más. A medida que prosiguió el sueño, el rey vio una piedra cortada del monte, pero no con mano de hombre. Esta piedra hirió la imagen en los pies, y la imagen fue desmenuzada y se la llevó el viento. Ernesto, fíjese que después de que la piedra hirió a la imagen, creció y llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Francisco, ciertamente que ese fue un sueño muy raro. Pero, ¿cuál es su significado? Daniel explicó a Nabucodonosor el significado, y esa explicación es una de las más prominentes profecías de la Biblia y tiene un muy particular significado en el tiempo presente. En ella se presenta un profético panorama de la historia de los gentiles desde el tiempo del imperio de Babilonia hasta nuestros días. Daniel dijo al rey de Babilonia: «Tú eres esa cabeza de oro». Pero, ¿qué me dice del pecho y de los brazos de plata? ¿Qué representan? Daniel explicó que otro reino muy poderoso tomaría el lugar de Babilonia. La historia identifica al sucesor de Babilonia como el imperio medo-persa. Enseguida del pecho y de los brazos de plata son mencionados el vientre y los muslos de bronce. Imagino que el bronce prefiguró a Grecia imperial. Veo que Daniel dijo que sería un tercer reino o imperio. Luego son mencionadas las piernas de hierro. Sí, Ernesto. Daniel dice que habría un cuarto reino, y al dar énfasis a la fortaleza de ese reino, lo comparó con piernas de hierro. Ese fue el Imperio Romano, que era el poder dominante en la tierra cuando el primer advenimiento de Jesús. Roma en realidad fue un reino de hierro. Pero, Francisco, ¿qué me dice con respecto a los pies y a los dedos de la imagen? Eran de una mezcla de hierro y de barro. ¿Qué representan? Con esto, Ernesto, se representa la división del Imperio Romano, primero en dos secciones y luego entre los varios países de Europa, según se registra en la historia. También están representadas las influencias desintegrantes y debilitantes que ocurrirían y que conducirían a la final caída del antiguo Imperio Romano. ¿Verdad que es sorprendente la exactitud de la profecía de Daniel? En realidad es muy exacta. Como usted dice, Francisco, varias de las divisiones del Imperio Romano aún existían en Europa hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, y con su caída hemos sido testigos del cumplimiento de esa profecía. Es verdad, Ernesto. Como dije en un principio, esta profecía sigue cumpliéndose en nuestro día. Y por esta razón es muy importante que la entendamos correctamente. Me doy cuenta, Francisco, de que hay otro punto en la explicación que Daniel dio al sueño del rey, uno del cual no hemos tratado todavía. Daniel dijo al rey de Babilonia que el Dios del cielo le había dado el reino.
Desde el punto de vista divino, solo se da a entender el permiso de gobernar. Sin embargo, torciendo las escrituras, de estas palabras surgió la ideología relativa al derecho divino de los reyes. Según nos hemos enterado, durante la era cristiana, esa idea llegó a ser un importante factor en los gobiernos de Europa. Pero ahora ya no es así, Francisco. No por más tiempo. El concepto del derecho divino de gobernar sufrió un golpe mortal en la Primera Guerra Mundial. Todavía existe un pequeño número de esos gobiernos, pero ejercen muy poca influencia en los asuntos del mundo y no han vuelto a tratar de hacer valer su derecho divino de gobernar. Todo esto es muy interesante, Francisco. Ahora pasemos a otros detalles de la profecía. La piedra que hirió a la imagen y que luego llegó a ser una gran montaña que llenó la tierra. ¿Qué representa esa parte de la profecía? Con esto se da a entender el reino de Dios, el reino que toma el lugar de los reinos de la tierra. Daniel dijo, en los días de aquellos reyes, es decir, en los días de los reyes representados por los dedos de la imagen, el Dios del cielo establecerá un reino. ¿Acaso esto se refiere a lo mismo que trata la profecía en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, en donde se dice que los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de Cristo? Sí, Ernesto. Es durante el tiempo en que los reinos de este mundo son desmenuzados, cuando, como se representa por la piedra que hirió a la imagen, el Dios del cielo establece su reino. El hecho de que hemos sido testigos del derrocamiento de tantos de los reinos de la tierra que precedieron al año de 1914 es una clara indicación de que nos encontramos a las puertas mismas del tiempo en que el reino de Cristo ha de ser manifestado para traer paz, gozo y vida a todas las naciones de la tierra. Esto es admirable, Francisco. Pero tengo otra pregunta. El profeta Daniel dijo que la piedra que es cortada del monte, pero no con mano de hombre, llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. ¿Qué se da a entender por la expresión no con mano de hombre? Esa expresión indica una tarea que no se debe a hombre alguno, es decir, algo que el mismo Dios lleva a cabo. La piedra, como hemos visto, representa el reino de Cristo, y los preparativos para ese reino han estado llevándose a cabo desde la primera venida de Cristo. Francisco, ¿acaso el hecho de que esta piedra llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra significa que con el tiempo los seres humanos en todas las naciones llegarán a ser miembros de la verdadera iglesia de Cristo? No, la palabra iglesia significa una clase de llamados. Los miembros de la verdadera iglesia reinarán con Cristo en el reino. La autoridad del reino de Cristo, con el tiempo, será reconocida a través de toda la tierra. Todos los miembros de la raza humana llegarán a ser súbditos del reino y participarán de las bendiciones del reino. Pero tan solo los que verdaderamente siguen ahora a Cristo serán entonces quienes dominarán en ese reino. Todo esto es bastante claro. Teniendo en cuenta la profecía de Daniel, me parece que nos encontramos muy cerca del tiempo en que el mundo reconocerá la supremacía del reino de Cristo. ¿No es verdad? Sí, Ernesto. Muchas cosas lo indican. Una profecía en el libro del Apocalipsis muestra que en este período de transición en que Satanás ejerce el dominio sobre el mundo, al tiempo del pleno establecimiento del reino de Cristo, se airarían las naciones. Hay una gran cantidad de profecías que indican la misma cosa, y cuando examinamos su unido testimonio, llega a ser evidente que el período de angustia que el mundo ha experimentado desde el año de 1914 es el tiempo en que los reinos de este mundo llegan a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Los cambios que han ocurrido desde 1914 son tan notables que no es extraño que algún prominente estadista o escritor se refiera al período anterior a 1914 como el antiguo orden de cosas y que describa el tiempo presente como uno de transición a un nuevo orden social. Pero muy pocos se dan cuenta de que el nuevo orden social será el reino de Cristo. Ven a todo lado una condición caótica y un mundo en proceso de desintegración, pero no se dan cuenta de que son testigos del profético fin del mundo. Por supuesto que no doy a entender que la tierra ni la raza humana han de ser destruidas.
¿Ni aun siquiera a causa de su misma insensatez? No, gracias a Dios. Sin embargo, tenemos que dejar para otra ocasión lo relacionado al profético fin del mundo, pues es otro tema. Pero ese tema, lo mismo que las profecías relacionadas con estos extraordinarios tiempos en que vivimos, según entiendo, Francisco, se discute en el folleto Dios y la razón. Sí, Ernesto. Ahora creo que es tiempo de que diga a nuestros radioescuchas algo más relativo al folleto Dios y la razón y a la manera como podrán obtener un ejemplar gratis. Tendré mucho gusto. Las profecías de la Biblia ciertamente son maravillosas, y cuando vemos su claro cumplimiento, no podemos dudar de su inspiración divina. Queridos radioescuchas, el folleto Dios y la razón trata de muchas de estas profecías de una manera clara y entendible. Pidan un ejemplar ahora mismo. En este folleto encontrarán respuestas a preguntas tales como ¿qué significa el fin del mundo y por qué debemos sentirnos contentos al darnos cuenta de que se aproxima? ¿Cómo nos apercibimos de que el verdadero cristianismo no ha fracasado, sino que pronto lo veremos glorioso y triunfante? ¿Cuándo forjarán las naciones sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces? ¿Cuándo y cómo se cumplirá la profecía de que cada cual se sentará debajo de su parra y de su higuera? ¿Cómo sabemos que hay vida más allá de la tumba? ¿Nos conoceremos unos a otros en la resurrección? Las respuestas a estas preguntas las encontrarán en el folleto Dios y la razón. El saberlas les darán más sólido fundamento a sus esperanzas y harán que los prospectos aparezcan más halagüeños. Envíen ahora mismo por un ejemplar gratis. Se les despachará sin obligación alguna de su parte. Esta transcripción ha sido presentada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana a la misma hora. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.